¿Qué tal? Soy María José Martínez, extenista profesional. Hola María José, encantado. Yo soy Diego Corraliza, compositor y guitarrista. Estaba pensando, antes cuando estaba aquí montando el set y tal, que bueno, que tú tienes cuerdas en la raqueta, yo tengo cuerdas en la guitarra, es cuerda con cuerda, es una coincidencia ahí. Sí, la verdad es que yo creo que tenemos más de una cosa en común. Una feliz casualidad de estas que dicen, sí, ¿verdad? Sí, desde luego. Al final, ¿cómo fueron tus inicios en este mundo? Pues la verdad es que mis inicios fueron muy de rebote, mis intenciones eran otras muy diferentes. A mí me gustaba mucho la física y la astronomía. Teníamos un grupo de amigos que habíamos montado un grupete de versiones de Metallica. Y nada, aquí en Yecla lo que pasa es que no teníamos una escuela reglada de guitarra todavía, ¿no? Sí que venía un profesor de vez en cuando, pero bueno, no teníamos la escuela como es hoy en día. Enseguida marché para el conservatorio. Y fui a Villena primero, de Villena marché a Elche después, y ya de Elche a Murcia y luego ya a Zaragoza. Ahí me fui formando y me fue llegando todo un poco sin pretenderlo. Conforme iba avanzando, iba descubriendo el mundo de la música, me especialicé en guitarra, hice un máster en guitarra en Zaragoza. Y bueno, pues una cosa trajo a la otra. En realidad, cuando me vi dentro del mundo de la música profesional, no había visto cómo había llegado. Fue, ya te digo, una cosa así muy progresiva y muy sin darme cuenta. En mi caso particular también empecé un poquito así de rebote, ¿no? Mi padre frecuentaba el club de tenis y a veces pues quedaba con compañeros para jugar y yo siempre iba con él un ratito antes, peloteábamos. Y la verdad es que apuntaba maneras hasta que decidió apuntarme a clases de tenis y pues prácticamente con 7 años ya estaba compitiendo. ¡Qué bárbaro! El primer partido lo jugué contra una chica de 12 años, ¿no? Y cuando la vi toda alta le dije, oye, ¿tú sabes que yo sé jugar muy bien a tenis? Y me miró así como riéndose de mí y al final recuerdo en esta anécdota que acabé ganándole el partido y la muchacha se acabó yendo llorando, ¿no? Al vestuario. Con 10, 11 años ya jugué el Campeonato de España Levi, me quedé subcampeona. Ya la escuela de aquí se me empezó a quedar un poquito pequeña y fue cuando decidí ir a la escuela de Villena, de Quelite, de Juan Carlos Ferrero, que por aquel entonces Juan Carlos era compañero mío de entreno, entrenábamos juntos. Y bueno, cuando ya llevaba un año practicando allí, me ofrecieron la posibilidad de ser becada en Barcelona. Y bueno, mis padres me dijeron que no podían seguir soportando ese esfuerzo económico y que si realmente quería luchar por mi sueño, pues que cogiese el tren porque solamente pasó una vez. Claro. Y la verdad es que no fueron fáciles los inicios, pero como se suele decir, lo que no te mata te hace más fuerte. Cuando empecé a escribir, en comparación con otros compositores, yo era bastante joven. Lo que pasa es que, bueno, pues yo me lo tomé en su día casi como un juego y no tenía ni siquiera la percepción de que estaba adentrándome en el mundo profesional de la composición. Así vinieron las cosas. Bueno, al final eso también es lo bonito, ¿no? Porque te vas guiando un poco por lo que va sucediendo y cuando te quieres dar cuenta y miras hacia atrás dices, ¡guau! Todo lo que he conseguido alcanzar casi sin darme cuenta, ¿no? Totalmente. Sí que es verdad que imagino que, como en tu caso, es una disciplina, pues por un lado muy vocacional y luego muy sacrificada también, ¿no? Claro. Lo que peor lleva a un deportista realmente son las lesiones. Ajá. Porque siempre queremos como recuperarnos antes de tiempo para llegar a este torneo o para llegar al otro y ahí hay veces que las prisas son malas, no son buenas consejeras, ¿sabes? Claro. Oye, y por cierto, una curiosidad que yo tengo, ¿es cierto que las mejores composiciones vienen en tus peores momentos de la vida o no? En mi caso, una de las grandes alegrías que me trajo la composición fue totalmente inesperada. Yo empecé a escribir una obra por gusto personal, sin tener siquiera formación en el mundo de la composición, y aquella obra se quedó guardada durante un tiempo porque lo había hecho para mí. Y a los años, aquella pieza la envié a un concurso que resultó ser el concurso Manuel de Falla. Es un concurso muy potente de composición internacional, vienen de todos los países y tal, y aquella pieza ganó, con lo cual no podría decir que mis mejores composiciones vienen en momentos complicados, porque fue un momento pues, que de hecho ni siquiera recuerdo el hecho de estar escribiendo, pero no mi estado emocional. Vale, tampoco. No a eso. No. Entonces, bueno, imagino que sí que es un aliciente a veces o un revulsivo el hecho de estar viviendo algo
que para ti sea intenso, pero no tiene por qué ser malo. Para mí el punto de inicio fue como un poco el juego este del teléfono roto. Pero yo me basé en un tema de Johann Sebastian Bach, pues fíjate, siglo XVI, y cogí aquí aquel tema suyo y pensé que cómo se diría hoy en día aquello que dijo él entonces, si se hubiera transmitido de forma oral, si él se lo hubiera contado a alguien, fulanito al otro y al otro, ¿no? Entonces para mí fue una especie de juego. En vuestro caso, ¿cómo es esto? Porque claro, imagino que estar emocionalmente bajo, no sé, imagino que influirá, ¿no? Sí que influye, pero también es cierto que es cuanto más fortaleza sacas. Ajá. Yo recuerdo cuando gané uno de mis torneos mejores que he ganado, fue el Open de Roma, y lo gané con una bronquitis horrible. Tenía que ponerme Ventolin al acabar cada partido. Luego me remonto a otros torneos que gané la Hoffman Cup con Tommy Robredo en Australia, y igual fue una semana horrorosa y también la ganamos. Entonces también tengo muchos recuerdos de que en momentos malos he sacado como esa fortaleza interior, y al final yo creo que el deporte, como cualquier otro ámbito en la vida, sea tu disciplina o sea la vida en sí, yo creo que no deja de ser gestión de emociones constantemente. Totalmente. Entonces siempre dicen que al final la actitud es lo más importante y es lo único que depende de ti. De hecho, siempre se ha dicho que cuando te enfrentas a un problema, el 90% del problema es la actitud con la que lo afrontas, y el otro 10% restante es el problema en sí. ¿Y ahora en qué momento te encuentras tú en el tema del tenis? Pues mira, yo actualmente estoy de vicepresidenta responsable de tenis femenino en la Federación Española de Tenis. Actualmente estoy un momento con una niña de 2 años que también necesita un poquito de mí, y otra que va a hacer 10 años, entonces estoy un poquito volcada en la familia, pero sí que poquito a poco me quiero ir abriendo un hueco y meterme otra vez en el mundillo en diferentes ámbitos, ¿no? Pues el año que viene hay renovación de seleccionadora española. Ajá. Del equipo nacional, y me he presentado como candidata, entonces todavía no sé si lo seré o no. También el tema de comentarista en la televisión es una cosa que me han ido comentando, no sé si acabará saliendo. Oye, ¿y qué es lo que más echabas tú de menos cuando no estabas por Yecla y estabas danzando tanto? Principalmente, bueno, la comida, ¿no? Que es lo que yo creo que todo el mundo comenta. En mi caso, sobre todo los gazpachos de mi abuela, recuerdo mucho la vida dentro de una cocina de leña, esas comidas hechas ahí al fuego, me encantaban. ¿Y tú qué? Bueno, tú que te has pasado media vida afuera, imagino que habrás echado de menos un montón de cosas. Pues sí, el tema de la gastronomía, cuando estabas en según qué país, es como que cuando estás fuera aprecias más lo que tenías en casa, ¿no? Y bueno, yo siempre que venía, mi abuela me hacía el queso frito con tomate, los gazpachos, unas tortillas de patata esponjosas, riquísimas. Las empanadas de patata, también, que eso también es exclusivo también de Recuerdo hacerlas con mi abuela, yo venía y le ayudaba a hacerlas, cortábamos el pimiento, poníamos el atún, luego le dábamos con la cosita esa para bordearlas. Yo creo que eso no existe fuera, ¿no? ¿Empanada de patata en concreto? No a mí no me suena. La de tomate sí que es más... Sí, es una cosa exclusiva de aquí. Y en cuanto a fiestas, ¿qué es lo que has echado tú más de menos aquí? Para mí la feria de septiembre. Era un momento, luego te reúnes en el resto de fiestas también, pero en la feria de septiembre era un momento de juntarme con amigos que no veía casi nunca. Además teníamos ciertos rituales, ya sabíamos que en esa fecha íbamos a encontrarnos. Y en tu caso, bueno, no sé, que ¿has podido participar de alguna fiesta? Pues en mi caso yo las fiestas de San Isidro cuando era pequeñita tengo muchos recuerdos bonitos, porque yo recuerdo que iba con mi familia entre semana por la noche a poner papelicos a las carrozas, y luego salíamos y era... Bueno, tengo unos recuerdos muy chulos. Oye, María José, ¿y tú tendrás algún sitio aquí en Yecla al que recurras cuando a lo mejor estás en una época de más estrés o necesitas relajarte o lo que sea, algún entorno así que para ti sea especial? Pues fíjate, yo siempre que venía me refugiaba, lo primero, en ir a un bar de barrio a tomarme mi tortita frita, porque eso no existe en ningún lugar del país. Me pasó una cosa curiosa, cuando tenía que orquestar partituras, tenía que escribirlas para una orquesta, en vez de buscar silencio, buscaba sitios con ruido. No sé por qué, había algo ahí que me llevaba a focalizar más la atención. Entonces siempre me iba a algún barecillo, a desayunar o lo que fuera, y me llevaba los papeles. Y luego lo que sí es verdad que cuando ya necesitaba algo más de silencio, siempre me ha gustado mucho pasear por el Arabí, pero al amanecer. La verdad es que es agradable, ¿no? Yo creo que el hecho de que seamos de un pueblo
acostumbrados a los viajes donde estamos en grandes ciudades, con ese alboroto, con ese estrés. Y luego algo que no hemos comentado es que, bueno, yo he estado en 2 Olimpiadas, en Beijing 2008 y Londres 2012, y muchas veces la gente me preguntaba, ¿no? ¿Qué hay de diferente entre estar en unas Olimpiadas y en un torneo tipo Grand Slam, Roland Garros, Wimbledon? ¿Qué prefieres, ganar unas Olimpiadas o ganar un torneo de este calibre? Es que esto visto desde fuera, yo por ejemplo las diferencias no sé si las hay. Bueno, es que en tenis yo creo que las hay y mucho. El ganar un Roland Garros o un Wimbledon, un Open de Australia, un US Open, es algo para el tenista lo más de lo más, ¿no? Pero sí que es cierto que participar en una Olimpiada, la vivencia es tan distinta. Solamente el vivir con todos deportistas de distintos países en una villa olímpica, Ajá. Eso es increíble. Y en cuanto a referentes así de la música, ¿en quién te fijabas? A día de hoy son muchos, la verdad, han ido creciendo muchísimo, porque aprecio tanto cosas a nivel de más técnicas, más de lenguajes, de cómo ha hecho fulanito tal cosa, como hasta otro tipo de cuestiones más de marketing. Me sorprende cómo hay músicos que, sin haber profundizado mucho en lo que tiene que ver en aspectos estéticos, pues son capaces de llegar al gran público de una manera muy potente, ¿no? Una reflexión que me surge así de repente es que desde fuera, creo que al gran público nos llegan más referentes masculinos o más el deporte masculino que el femenino, y no sé si eso desde dentro es así o no, o tenéis, digamos, un mismo peso o similar. El mismo peso va a ser imposible y es difícil de igualar, eso está clarísimo. Aparte, actualmente en España tenemos a Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, que son lo máximo. También es cierto que Paula Badosa ha estado 3 del mundo, Garbiñe Muguruza ha estado número 1, Arantxa Sánchez y Conchita Martínez estuvieron 1 y 2 del mundo. Pero sí que es cierto que hace unos años, a nivel televisivo, no televisaban el deporte femenino. Pero yo creo que el hecho de que haya más practicantes de chicas que de chicos influye mucho en que se televise o no. Claro. Entonces, si tú ves por la tele a chicas jugando a tenis, pues a lo mejor puedes tener un referente. Entonces, el hecho de la visibilidad del deporte femenino en cuanto a nivel televisivo, al final no deja de ser marketing. Entonces, si hay marketing y se ve y se mueve todo, entonces yo creo que también tenemos mucho que ofrecer, pero claro, hay que dar posibilidades. Entonces, el retorno no lo tienes, pero tienes que marcarte un proyecto un poquito a medio o largo plazo también. A nivel económico, entre hombres y mujeres, ¿también hay diferencia en música o no tanto? La hay, pero en mi experiencia personal, la hay indiferentemente de que seas hombre o mujer. Estaría bien que algún día se viera la cultura, no solo la música, sino la cultura como un negocio. Entonces ahí podríamos hablar ya de cosas, un melón a abrir algún día. Pero en el caso de la música como negocio, claro, quien es capaz de vender, pues es el que más va a cobrar también, ¿no? En vuestro caso no sé si habrá mucha disparidad. En mi deporte en concreto, en el tenis, la verdad es que los premios están casi prácticamente al 100% igualados. Sí que es cierto que el calendario masculino tiene torneos más semanas, más cantidad y de mayor premio, pero los torneos que son de un premio determinado, como Grand Slams y de según qué categoría, está igualado 100%. ¿Cuál sería tu estilo? En mi caso es difícil de definir. He escrito en muchos estilos diferentes. Últimamente estoy escribiendo mucha música textural. Entonces son estilos que no son tanto para el gran público. No tengo muy claro que sean porque no gusten, sino más porque creo que no se tiene un acceso fácil. De manera que hay una gran cantidad de compositores que están escribiendo música muy, muy buena, con un gran esfuerzo detrás. Pues al final no tiene la repercusión que a lo mejor cabría que tuviera. Pero ahí estamos, seguimos peleando para que algún día pues se pueda reconocer. La gente debería de invertir un poquito más para luego pues eso, tener ese retorno y que tengamos referentes para que luego haya gente practicante realmente, porque si no, al final esto es una rueda y llegará un momento que ya no habrán talentos musicales a nivel nacional, talentos deportivos, y si no lo mueves, y hoy en día el tema digital, marketing está a la orden del día. Yo si tuviera que lanzar un mensaje,
en definitiva, considero que es súper importante que nuestros hijos que practiquen deporte, ¿no? Porque los valores que te transmite el deporte, tales como el compromiso, el sacrificio, la capacidad de superación, etcétera, el caerte, el volverte a levantar, son súper importantes, pero ya no para el deporte en sí, porque al final no se acaba dedicando a eso tu hijo, pero el hecho de que haya metido muchas horas para poderse alzar con ese título, el hecho de estar entrenando cada día, aunque haga frío, aunque llueva, yo creo que eso te acaba fortaleciendo y son valores imprescindibles para la vida también. Bueno, y yo para terminar pues mandaría un poquito un mensaje a toda la gente que persiga sus sueños, que luche por lo que realmente le gusta, que conozca distintas disciplinas, distintos deportes y al final que crea, porque creer es crear. Tienes que pelearlo, tienes que creer mucho en lo que tienes por delante, en el camino que tienes por delante y lo que hablábamos antes también, de atreverte a salir de tu zona de confort y de explorar un poco más allá, porque luego al final la recompensa creo que merece la pena. Totalmente. Oye, Diego, pues que sepas que ha sido un placer haber conversado contigo durante esta mañana. Igualmente. Una charla muy enriquecedora. Muy agradable, hemos estado muy a gusto, así que no sé, ¿qué te parece si brindamos? Hagamos así un brindis, ¿no? Nos con despedimos. Las tortas fritas aquí presentes. Hombre, también. claro que sí. Pues nada, salud. Salud.